y sobre todo las palabras de el que fue su compañero amigo en esta lucha que está por concluir y porque se beneficien muchos de ustedes. La historia nos ha dejado algo increíble y nos va a dejar marcado el día de hoy, porque quiero tocar nada más un dato. Hace 13 años, en un partido de la selección, exterminaron a la empresa. Todos estábamos viendo esa transmisión, y 13 años después, al día de hoy, va a haber datos muy interesantes por parte de nuestro compañero Rosendo Flores. Casualmente, 13 años después, en un partido jugando la selección de nuestro país. Vamos a continuar la conmemoración para nuestro queridísimo amigo Jorge Tapia, y en el uso de la palabra, el compañero Rosendo Flores. Compañeras, compañeros, gracias a todos por estar aquí. En lo particular para los compañeros que desde las 5 de la mañana se están trasladando de Necaxa, de Tulancingo, de algunas divisiones más que están aquí. Bienvenidos a esto, compañeros. Qué difícil a veces entre nosotros alcanzar las fibras del sentimiento de la verdadera fraternidad que debe existir entre nosotros. Difícil porque nos la pasamos siempre peleando, inclusive entre nosotros, y eso a veces nos va alejando y vamos negando siempre las partes fundamentales de nuestro paso por la vida, y en el caso de Jorge no ha sido la excepción. Cuando regresamos de alguna forma, lo tengo que decir, a participar en esto, nosotros lo habíamos intentado en un inicio desde hace 13 años, los exdirigentes no lográbamos en ese momento captar la atención de la organización. Llegábamos hasta 150 compañeros nuestros, de los cuales 68 eran exdirigentes. Hoy, de esos 68, nos reunimos 32. Muchos han muerto, muchos ya no pueden por sus condiciones físicas de estar participando. Pero en aquella etapa nos enfrentamos a cosas de carácter personal y yo me retiré un tiempo. Ya no deseaba participar porque veía, por un lado, el engaño de quien ha hecho su vida en este sindicato que es el grupo de Jorge Sánchez, diciendo que era necesario entregar 500,000 y 300,000 pesos. Ese gancho los llevó a mantener una división, un agrupamiento que nunca rindió frutos y no va a rendir más que la división. Y por el otro lado, por el lado de Martín, quienes estaban ahí saben que no estoy mintiendo, una condición también de mentira, de engaño, de corrupción. De los secretarios generales más honestos ha sido Jorge Tapia. Yo un momento de mi vida sindical discrepé de Jorge. Cuando estuve en la Secretaría General, me invitaron a una asamblea de
su asociación de la Condesa y fue la única vez que fui e hice uso de la palabra. Aún no teníamos una relación de amistad entre Jorge y yo, y reconocí frente a todos que era un hombre honesto, que en el paso que yo tenía por la General, yo nunca había detectado algo que hubiese hecho mal Jorge Tapia. Y en este antecedente me lleva al momento en que yo decido retirarme y me voy. Después de que veo que no podemos, y me voy. Jorge me empieza a buscar, él y Luis Ceballos, a invitarme a que volviera a participar. Y llegaba a las reuniones y yo decía, de todos modos vengo, como es mi costumbre, a tragar de gorra. Me invitaban al café, yo los escuchaba, terminaba y me iba. A fin de cuentas, volvemos a participar y le decía yo a Tapia, yo ya no quiero. Toda mi vida laboral, desde los 90 días que ingresé a la empresa, estuve participando en la vida del sindicato. Ya no quiero más que la parte que me correspondió hacer como secretario general, la hice. No quiero involucrarme. No quiero involucrarme. Sí. Porque al final de cuentas habremos de morir. Y muchos dirán, qué bueno que ya murieron. Otros, los menos, dirán, qué pérdida. Pero esa será nuestra familia. A ellos les daremos falta. A los compañeros no, porque no hay nadie indispensable. Y en esa parte yo ya no quisiera jugar. Yo espero morirme tranquilo. Hoy he escuchado cosas que entre estos días que estamos viviendo me ha dado hasta coraje, porque además así soy. Me da rabia escucharlos, verlos. Y una de ellas es una carta que me envían, carta a Rosendo Flores. ¿Por qué le vas a hacer en el primer punto un homenaje a Jorge Tapia? Y vociferan ahí. ¿Cómo me gustaría que estuviera esa persona aquí? No tengo el nombre, pero sé que es del grupo de Jorge Sánchez. Es del grupo de ingenieros. Y escribieron una serie de estupideces que hoy yo me permito aclarar desde aquí. Jorge firmó un convenio en el año de 1985, el convenio de zonas. Cuando se trata de desvirtuar las cosas, somos muy buenos para eso. Pero vean, en estos últimos meses, años, quien está en Insurgentes 98 ha gritado que se reconozca el convenio de zonas. En el otro, el que se jactan de tener una formación jurídica, una posición jurídica, los de Jorge Sánchez, que se respete el convenio de zonas. ¿Cuántos no hemos leído esa parte nosotros? Que se respete el convenio de zonas. Bueno, si fue tan malo,
había que ver en el contexto en que se firmó el convenio de zonas. En ese entonces, y aquí hay dirigentes que estuvieron en ese comité con Jorge Tapia, en ese momento teníamos un asedio del Subter, sino cómo se justifica la creación de la planta de Valle de México, como en la época de Manuel Fernández se tuvo que ver Chiconautla y Villa de las Flores. Había una invasión permanente para buscar destruir al sindicato de parte del Subter. Y ustedes pensarán, son muy combativos en el Subter. No lo son. ¿Quién estaba propiciando eso? El gobierno. Quería destruir al sindicato y empezaron a pegarnos en todo el perímetro de nuestra zona de influencia. Había que buscarle una salida y se logró. Se logró a partir de que las condiciones entre las dos organizaciones estaban llegando a los extremos de la violencia. Y entonces encontraron la forma de detener algo que nos benefició y que fue el convenio de zonas. ¿Por qué no se volvieron a escuchar la invasión propiciada por el gobierno del Subter? ¿Por qué no? Se ajustó al convenio. Se habla de que perdimos, pero no se reconoce, por ejemplo, lo que sucedió en Cubitos, Hidalgo, los que vienen de Pachuca. Casi la mitad de Pachuca se obtiene, se recupera para nosotros. Parte también de la zona de Toluca. Y así se logra dar un paso en la consolidación de la zona de influencia de nosotros ante el acecho del gobierno. Y eso lo hizo la dirección en la persona de Jorge Tapia. Hoy dicen que el paso no fue lo más importante en la dirección. En el año de 1987, en febrero, el Congreso del Trabajo decide irse a huelga porque se estaba dando un 23% de salario un incremento del 23% a los salarios mínimos, y la exigencia en ese momento era que se extendiera a los contractuales. Quien manejaba el Congreso del Trabajo era, creo que tiene poquitos años de secretario general, Hernández Juárez, y se acordó por todas las organizaciones irse a una huelga. ¿Qué hace el gobierno en este tipo de cosas? Y nuestro gobierno ha hecho, llamaban a los dirigentes y iban cercenando los movimientos. Y en aquel entonces nuestro sindicato se fue a huelga. Y a la hora de la hora, ningún sindicato, ni Teléfonos de México, dejaron colgado al mexicano de electricistas. Pero Jorge Tapia, siendo secretario general, con esa condición que se mama en el mexicano de electricistas, estalló la huelga. La declararon inexistente, también hay que decirlo. Pero vean ustedes en el contexto en que se estaba generando la lucha de nuestra organización contra el gobierno. Así, en esa condición, compañeras, compañeros, se da la declaración de inexistencia el movimiento de huelga del 87 por el 23% de salario.
¿Qué sucede más adelante? Ya con el sindicato fuerte. Con el sindicato, en algo que me parece verdaderamente necesario que todo el mundo lo conozca y que recuerden. Aquí vine un día en este grupo en presencia de Jorge Tapia y dije lo siguiente. En 1987, Jorge Sánchez, para el que me escribió, es la segunda vez que lo voy a decir. Para el que me escribió, pregúntale a Jorge Sánchez, con la sangre que le hierve, pero de la traición que recorre su ADN en su cuerpo. Él, estando en movimiento de huelga, se puso de acuerdo con Del Mazo, el secretario de la CEMIP, para traicionar el movimiento de nosotros. ¿Y saben qué es lo que decían? Porque llamó a Gustavo Lugo, de Líneas Aéreas, descanse en paz Delfino Becerra, de obra de construcción civil, Rosendo Flores, de la fábrica de estructuras. 3 representantes, y nos pidió que apoyáramos lo que él estaba negociando con Del Mazo en la CEMIP, el padre del gobernador del estado. ¿Qué es lo que estaba negociando? El movimiento, traicionar la huelga. Aquí lo dijimos en vida frente a Jorge. Y estaban otros personajes también ahí. José Luis Alfonso Zampayo, Gastón Sáenz. Ellos iban a recibir el respaldo del gobierno en ese momento para llegar a la Secretaría General. Vean nada más la traición tan grande por llegar a la Secretaría General. En ese momento, Gustavo Lugo y un servidor dijimos, no, nosotros no le entramos. ¿Qué es lo que había que dejar en la mente de todos? Que ese movimiento de huelga por parte del gobierno federal lo querían destruir. Por parte de lo interno de nuestro sindicato, Jorge Sánchez negociando el respaldo del gobierno para ser secretario general. Y desde que alguien hace eso, siempre será su camino la traición. Y así está. Para el que me escribió la carta, pregúntenle a Jorge. Y esto todavía en vida lo estoy diciendo. Eso es traición. Eso es no tener madre sindicalista. Hoy tenemos que reconocer entonces que la huelga fue en febrero del 87 y el 16 de marzo del mismo año del 87, Jorge Tapia encabezó esa negociación y se obtuvo un 38% de salario, más 4% en prestaciones, aún con el veneno de la traición al interno de la organización. Eso es lo que hizo Jorge. Y la última parte es la negociación que hemos venido enfrentando, o el diálogo. A veces, y lo tengo que decir hoy, solamente los dos, caminando de Palacio Nacional hacia acá, se sentaba una vez, ya no puedo, no, órale, y ahorita te invito un pulque, pero órale.
camina. Y así, hasta el último momento, mantuvo la idea de que había que buscar resolver el problema de ustedes, de la organización, que había que buscar el beneficio, aún corriendo el riesgo que estábamos viviendo físicamente, aún con la pandemia, nosotros, y luego me da risa y me burlo hasta de los propios dirigentes, ellos no salen porque se vayan a enfermar. Y le decía yo a Tapia, mira nada más qué chingones, ellos se están cuidando para que no se enfermen y nosotros aquí peregrinando para resolver el problema, para que al final de cuentas nos digan, era nuestro derecho, güeyes, es nuestra obligación. O como alguien me ha dicho, pareces vedette, nada más quieres ser tú. Y yo digo que no, que hoy en el siguiente punto trataré un tema en el que espero nos involucremos todos. Pero en la última etapa con Jorge nos reuníamos inclusive los sábados, los domingos. Y los domingos a veces que no nos reuníamos me estaba hablando Tapia y me decía, oye, Jorge, duérmete por favor, es el problema de llegar a esa edad, ya no se quieren dormir los viejitos, duérmete, mañana platicamos. No, pero es que de una vez esto y esto, ok, está bien. Éramos los dos para no darle vueltas, para no engañarnos. Hoy se fue Jorge y nos iremos muchos, pero ¿saben qué? Hay que tener ese principio de buscar para los demás. ¿Cuántas veces se han dicho mentiras? Se han dicho cosas que no pueden demostrar. ¿Cuándo le encontraron a Jorge Tapia empresas? Hasta el último momento tenía su salario, compañeros. ¿Cuándo le encontraron actos de corrupción? Por lo tanto, yo creo que todos, en este pequeño tributo a Jorge, para sus hijos, para su familia, para sus colaboradores, para todos aquellos que les va a hacer falta decirles que hasta el último momento buscó el beneficio para todos. Y esos seres humanos difícilmente existen, porque todo el mundo va buscando solamente para mí, para mí, para mí, para mí. Y Jorge no lo hizo. Por eso, a donde quiera que esté Jorge, que reciba de nosotros nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, y vamos a continuar en esta parte que él quería que se hiciera hasta donde las condiciones físicas nos lo permitan. Hoy es un día importante para todos. Para la familia seguirá siendo triste. Yo espero que en ustedes exista la conciencia de que tuvimos un buen secretario general. Que descanse en paz nuestro compañero Jorge Tapia. Duro, duro, duro.